Amén. Bien, hermanitos, entonces hoy día vamos a compartir, como dije, el tema Jesús nos enseñó a perdonar. ¿Y a quién no le pasó? Yo recuerdo cuando era pequeño, mis papás a veces me iban a disciplinar por alguna causa, obviamente algo malo que yo hacía. Y lo que pasaba es que mientras estaban tratando de concretar, ¿no es cierto?, la disciplina, uno pedía perdón, se arrodillaba y lloraba, perdóname papá, por favor, ¿no es cierto? Uno veía cada vez más cerca la chalupa, cada vez más cerca la vara o con lo que nos disciplinaran los papás. Y uno les rogaba que por favor que no nos pegaran, que nos perdonaran, y cuando los papás en un acto de misericordia, ¿verdad?, nos perdonaban, no nos disciplinaban, uno ya empezaba a respirar más profundamente, veía que la chalupa volvía al pie, o que el pobre árbol no iba a ser desgajado de nuevo con otra rama, ya uno quedaba un poco más tranquilo, quedaba más en paz, y de verdad que era un alivio, era algo gratificante el hecho de que los papás remitieran, ¿no es cierto?, el castigo, porque dolía. Obviamente un correazo duele, un varillazo. Mi mamá tenía un ciruelo en la casa, no sé si usted ha visto las varillas de ciruela, que parecen látigos cuando están verdecitas. Así que con esa nosotros sufríamos los azotes de los papás. Y cuando nos perdonaban era un alivio tremendo, ¿ya? Hoy en día, desgraciadamente, hay que, cómo cambian las cosas. Uno antes le rogaba a los papás que no los disciplinaran. Y hoy en día uno tiene que darle explicaciones y argumentos, viejo, por qué uno los va a disciplinar. Porque le empiezan a cuestionar por qué uno los va a disciplinar y le ponen puros peros en vez de estar rogando, ¿no es cierto? Y reconociendo el pecado que cometieron, lo tratan de negar hasta lo que más no pueden para eludir una responsabilidad que ellos cometieron. Pero bueno, a lo que quiero llegar y lo que quiero graficar, ilustrar con esta experiencia, ¿no es cierto?, personales que cada uno de nosotros hemos tenido en nuestra niñez, es que es gratificante el hecho de recibir el perdón. Es gratificante el hecho de que no se nos tomen en cuenta nuestros pecados. Y es difícil, la verdad, explicar esa sensación de paz que Dios da, esa sensación de que ya no hay una deuda que pagar, porque fueron perdonados las causas por las cuales la disciplina nos iba a llegar. Y con el Señor Jesucristo también nosotros hemos experimentado esa gracia del perdón, cuando Cristo a cada uno de nosotros nos permitió que los pecados fuesen borrados y que nosotros fuésemos hechos nuevas criaturas. Entonces, como dije, es difícil de poder explicar y pasar al papel esa experiencia que cada uno de nosotros tuvimos, porque el perdón, más allá de una explicación teológica de lo que significa, también es una experiencia personal que cada uno de los que ha nacido de nuevo ha experimentado delante de la presencia del Señor. La paz, la tranquilidad y la felicidad que eso provoca. Y el salmista David lo trató de graficar en el Salmo 32, y voy a pedir que me acompañen al Salmo 32, verso 1 al 6. ¿Qué es lo que dice el Señor con respecto a la experiencia del perdón, a la experiencia de la misericordia de Dios hacia nosotros? Dice lo siguiente, Salmo 32, verso 1 al 6. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Amén? Entonces vemos acá, hermanos, que David compartió su experiencia de recibir el perdón divino, ese perdón inmerecido, esa remisión de las faltas que cada uno de nosotros hemos cometido sin que nosotros hubiésemos hecho algo para merecerlo. Y parte diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. La bienaventuranza significa que una persona es feliz delante de Dios, ¿ya? Es una persona que está en paz con Dios. ¿Por qué? Porque su pecado ha sido perdonado, ya no hay algo que interrumpa la relación entre el hombre y el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el pecado ha sido perdonado. Y eso, la verdad, es que trae un gozo en la vida de cada creyente. Hay creyentes que a veces viven, ¿no es cierto?, autocastigándose por sus pecados, que viven sin gozo en el corazón, y es porque finalmente no logran confiar en la sangre del Señor Jesucristo, que perdona cada uno de nuestros pecados. Y yo le pido que si puede por un momento ir al día en el cual el Señor Jesucristo perdonó sus pecados. Y recuerde qué pasó cuando usted confesó sus pecados al Señor. Porque como dije, el tema del perdón es algo práctico, no es solamente una teoría que nosotros encontramos en la Biblia, sino que es algo práctico. Y yo le pido que a lo mejor pueda hasta cerrar sus ojitos y recordar el momento en el cual el Señor perdonó todos sus pecados cuando usted aceptó a Cristo como Salvador. Y uno puede, bueno, al menos cada uno de nosotros, ¿verdad?, ha tenido una experiencia distinta de conversión. No todos lloran cuando se convierten, no todos se convierten en una iglesia, en un templo. Algunos se han convertido en sus casas, en la calle, etcétera. Pero hay algo que es común y es la experiencia de recibir el perdón del Señor. Porque la Biblia dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces la experiencia del perdón es común a cada persona que se ha convertido al Señor. Obviamente si hay alguien que nunca ha dado un paso de fe, nunca ha entregado su vida al Señor Jesucristo, no va a tener esa experiencia del perdón, no va a recibir no va a tener ese recuerdo de la paz que el Señor le dio cuando sus pecados fueron borrados y perdonados. El perdón, como dije, tiene que ver con la liberación, dejar ir el castigo que merecemos por nuestra conducta pecaminosa, la liberación del pecador y de la pena impuesta por Dios, ¿no es cierto?, de una forma incondicional. Este salmo, en el título, dice, no sé si ustedes tienen ese título ahí en la Biblia, que dice la dicha del perdón. ¿Por qué? Porque recibir el perdón del Señor es una gracia tremendamente inmensa e incomprensible de parte del Señor, porque nosotros no merecíamos ese perdón, pero aún así Dios nos concede eso, remite el castigo, deja sin efecto la condena que nosotros tenemos por causa de haberle fallado. Y como dije, el perdón tiene una explicación teológica, pero también nosotros la hemos experimentado, o la podemos experimentar si alguien no ha dado un paso de fe, si alguien nunca ha aceptado al Señor, lo puede experimentar, puede sentir la paz que Dios da cuando alguien es perdonado y la sangre de Cristo, ¿no es cierto?, se hace efectiva en la vida de cada uno de nosotros. Colosenses 1:14 dice lo siguiente, si lo puede leer, hermano Luis, Colosenses 1:14.
Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. En el Señor Jesucristo, entonces nosotros tenemos ese perdón y esa redención. Sabe que yo, cuando comparto el Evangelio, uno conversa con mucha gente que dice que todos los días le ora a Dios y le pide perdón. Y hablan de que le piden perdón a Diosito. Yo no sé si han escuchado personas que son como muy reverentes para dirigirse a Dios. Y me comparten que ellos todos los días le piden perdón al Señor, pero sabe que hay una diferencia entre pedir perdón a Dios y pedir perdón confiando en la suficiencia de la sangre del Señor Jesucristo. Y la gran diferencia es que aquellas personas que se arrodillan y le piden perdón a Dios sin confiar en la sangre de Cristo, sin haber descansado en ese sacrificio, sus oraciones no son escuchadas y tampoco obviamente sus pecados son perdonados. ¿Ya? Yo puedo decir, Señor, perdóname porque he cometido muchos pecados. Señor, perdóname porque le fallé a mi familia, le fallé a mi esposa, a mi esposo, te fallé a ti. Pero si yo no estoy descansando ni confiando en la suficiencia del Señor Jesucristo para que esos pecados sean borrados, mi oración va a llegar al techo. Y ese es un error que mucha gente religiosa comete, ¿verdad? De que piensan que tienen una relación con Dios porque oran todos los días. Hay gente que ora todos los días y le pide perdón a Dios todos los días, pero dejan fuera de la ecuación al Señor Jesucristo. Y ese es la gran importancia o el gran detalle, no sé cómo explicarlo, pero esa es la gran diferencia entre alguien que ha sido perdonado y alguien que pide perdón sin estar depositando su confianza en el Señor Jesucristo. En que aquel que ha confiado en Jesús, sus pecados verdaderamente son perdonados. En cambio, aquellas personas que pretenden tener una relación con el Señor sin el Señor Jesucristo, sus oraciones, ¿verdad?, no llegan a más allá del techo. La Biblia dice en Hechos 3:19, ya lo había mencionado, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si no hay arrepentimiento, si nosotros no estamos confiando, ¿verdad?, en la sangre del Señor Jesucristo, y si hay personas que no están confiando en la sangre del Señor Jesucristo, su oración es en vano. Y es por eso que el Señor Jesucristo tiene un rol tan importante en la dicha de que cada uno de nosotros seamos perdonados. Y vamos a nuestro texto base. Esa era una introducción para graficar un poco el perdón. Nuestro texto base va a estar en Mateo capítulo 18, verso 21 al 35. Y el perdón nos abre una nueva relación con Dios y también con los demás. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Dice lo siguiente. Entonces se le acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, les fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos, voy a ir explicando al tiro esto. Ayer estaba sacando la cuenta, tiempo atrás la había sacado, pero quería refrescar un poco la mente. Y es como, bueno, un talento era como la unidad de medida más alta que se tenía en los tiempos bíblicos. El denario, por ejemplo, era el sueldo de un día de un trabajador. Y un talento eran como 2.600, 3.600 denarios, no recuerdo bien. Pero sacando las cuentas, en trabajos por día, pensando en el salario de un jornalero, la deuda de 100.000 talentos era como equivalente a trabajar gratis para el rey, en este caso de la parábola que nos enseña el Señor, 1.400.000 y tantos años.
ya no anoté la cifra, pero la tengo en la mente, era 1.000.000, póngale 1.400.000 años. Es decir, era una deuda totalmente impagable. De hecho, en esos tiempos lo que se usaba y lo que se estilaba, las cifras más grandes eran de 10.000 talentos. Y aquí habla el Señor de 100.000 talentos. Es decir, eran cifras estratosféricas, cifras que no se podían pagar en absoluto, aunque, y como dije, la persona si tuviese que pagar eso con trabajo, tendría que haber trabajado más de 1.000.000 de años, gratis. Por lo tanto, era una cifra muy alta y lo que quiere graficar el Señor es que la deuda que nosotros tenemos con Dios es extremadamente alta e impagable para nosotros. Porque el Rey representa en este caso a nuestro Señor Jesucristo, representa a nuestro Padre Celestial, con el cual cada persona de este mundo está endeudada con una deuda que no va a poder pagar nunca en la vida. Sigamos leyendo, dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios era 100 días de trabajo, era algo totalmente pagable, ¿ya? A diferencia de los 100.000 talentos. Perdón, 10.000 talentos. Entonces eran, yo lo calculé por 100.000 ayer, entonces no era 1.000.000 de años, eran 115.000 años. Igual era una cifra estratosférica e impagable, ¿ya? Eso es lo que quiere graficar el Señor. Entonces su consiervo, dice versículo 29, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces vemos la figura acá, hermanos, de un Padre Celestial que es representado por el Rey que nos perdonó una deuda que nosotros jamás podríamos haber pagado y la perdonó por medio del Señor Jesucristo. Y eso nos da dos dimensiones. Uno, ¿no es cierto?, que era impagable la deuda, y otro, lo bueno que es Dios para con nosotros, que perdonó esa deuda. Yo le pongo un ejemplo. Nosotros compramos una casa que tenía, nos enteramos después de que estábamos en el proceso de compra, una deuda a la persona. Yo era una persona honesta que había hecho malos negocios solamente. Pero el banco no le importaba que esta persona fuese honesto, hubiese hecho malos negocios, sino que lo perseguía y lo perseguía y le hacía llegar cartas y cartas para que él pagara lo que le debía. Y al banco no le interesaba. Yo en un momento pensé y dije, con toda esta presión que tiene esta persona, se llamaba Fernando, en algún momento puede tomar la decisión de suicidarse y al banco no le importa. No le importa la vida de las personas, sino que los persiguen hasta que paguen la deuda. Entonces, pensando esto con el Señor, la deuda que nosotros teníamos con nuestro Padre Celestial era una deuda impagable que yo creo que ningún banco en este mundo podría condonarla, o la condonaría porque no perdonan una cuenta de luz y van a perdonar esa deuda tan grande, ¿verdad? Pero el Señor muestra su bondad hacia nosotros en que nosotros, no pudiendo pagar esa gran deuda que nosotros teníamos con Él, de su iniciativa, nos concede el perdón de todos nuestros pecados.
de esa gran deuda que teníamos con el Señor y que nosotros jamás podríamos haber pagado, aunque hubiésemos hecho las mandas que hubiésemos hecho, aunque hubiésemos entregado todo nuestro dinero, jamás hubiésemos podido pagar ese precio. Porque ¿sabe cuál es el valor de nuestra salvación? ¿Cuál es el valor del perdón de nuestros pecados? La sangre del Señor Jesucristo. La Biblia dice que nosotros no fuimos comprados con oro o plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el sacrificio que hace el Señor para perdonar nuestra deuda es que Cristo tuvo que tomar nuestro lugar para que esa deuda fuese saldada y nosotros fuésemos perdonados. Y a raíz de eso nosotros tenemos ahora una nueva relación con Dios. Es decir, que no hay una deuda que tengamos con el Padre Celestial por la gracia del Señor. Por lo tanto, podemos mirar, como dice la Biblia, cara descubierta y poder tener una relación personal con el Padre Celestial. Y créame que esa relación personal es un gran privilegio porque las personas del mundo no pueden hacer eso. Nadie que no se haya arrepentido puede tener esa relación que nosotros podemos tener con Dios, en dirigirnos a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo y que nuestras oraciones sean escuchadas. Y que el Señor cada día siga perdonando nuestros pecados, porque no fue solamente que el Señor nos perdonó cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, sino que cada día está teniendo misericordia de nosotros y perdonando las ofensas que nosotros cometemos en contra del Espíritu Santo, está perdonando los errores que hemos cometido y va a seguir perdonando en el futuro las cosas que nosotros cometamos. Porque la sangre de Cristo es suficiente para haber perdonado nuestros pecados pasados, para perdonar nuestros pecados presentes y para también expiar aquellos pecados futuros. Y la sangre de Jesucristo es la que nos asegura a nosotros nuestra relación con el Padre Celestial. Si no fuese por el Evangelio, si no fuese por el Señor Jesucristo que vino a morir, ninguno de nosotros hubiese podido tener esa relación con el Padre Celestial, aunque hubiésemos reconocido que éramos pecadores, porque hay mucha gente en el mundo que reconoce que es pecadora, que aún tiene conciencia y dice, no, yo soy malo, o yo he hecho cosas incorrectas. Pero el hecho de reconocer que uno es malo o ha hecho cosas incorrectas no restablece una relación con Dios. Lo que restablece la relación con Dios es el arrepentimiento y la conversión. Por lo tanto, hay mucha gente que puede orar a Dios, como dije en un principio, pidiéndole perdón incluso a Dios por sus pecados, pero si no está depositando su confianza de su perdón en la sangre preciosa de nuestro Señor, sus pecados no van a ser borrados hasta que esa persona se arrepienta y se convierta. Entonces, la dimensión de lo que el Señor ha hecho por nosotros es tremendamente inmenso. Pero esto que Dios ha permitido que nosotros experimentemos con respecto al perdón de nuestros pecados y a la paz que nosotros podamos sentir ahora, porque nosotros hoy día podemos caminar con una conciencia limpia delante de Dios, porque Cristo nos limpió nuestra conciencia. Podemos estar en paz con Dios porque Cristo, con su sangre, nos hizo santos. También esa relación se extiende hacia los demás. Y aquí es en donde nosotros nos cuesta un poco practicar lo que Cristo hizo con nosotros. Por ejemplo, el hecho de guardar rencor. ¿Quién en algún momento de nuestra vida y nuestra relación con el Señor, después de ser cristianos, hemos seguido guardando rencor con alguien? La amargura. ¿Quiénes de nosotros han tenido amargura en el corazón aún después de haber sido salvos y haber experimentado el perdón de esa gran deuda que nosotros teníamos con el Señor? Y eso es lo que el Señor Jesucristo está respondiendo acá del apóstol Pedro, porque recuerden que el apóstol Pedro está preguntando inicialmente, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces, y el Señor Jesucristo le dice, no, sino hasta 70 veces 7. Una vez más le da una cantidad ilimitada, ¿no es cierto?, de perdón que nosotros tenemos que tener hacia nuestros
prójimo, y de ahí parte el Señor poniendo esta parábola del rey y de los siervos a los cuales el rey había perdonado, y como dije, representando a nuestro Padre Celestial, el cual nos perdonó a nosotros, y el Señor quiere mostrarle por qué nosotros debemos tener un corazón compasivo con aquellos que nos ofenden, con aquellos que nos hacen daño. ¿Por qué nosotros debemos tener un corazón misericordioso? Y es porque verdaderamente Dios perdonó una gran deuda que teníamos con Él. ¿O usted no lo cree? Le pregunto. ¿O piensa que usted no tenía una gran deuda con el Señor? Yo creo que si nosotros somos honestos, debemos reconocer que nuestra deuda con el Señor era tremenda, porque nosotros habíamos ofendido al Señor, unos más, unos menos, pero la Biblia dice que todos somos pecadores, y esa es la deuda que nosotros no podemos pagar. Por lo tanto, realmente nosotros le debíamos al Señor algo que no podíamos pagar y Él nos perdonó. ¿Cómo nosotros no vamos a poder perdonar a aquellos que nos deben poco? En este caso eran 100 denarios, si no me equivoco, ¿sí? 100 denarios, que eran como 100 días de trabajo, era poco, no tenía comparación a la otra deuda que el rey o que el Señor nos perdonó. Nuestros hermanos nos pueden ofender, las personas con las que nos relacionamos pueden perjudicarnos, pueden actuar de mala fe, pueden hacer cosas incorrectas, pero nunca van a llegar al nivel de lo que el Señor Jesucristo nos perdonó a cada uno de nosotros. Las personas pueden hacernos daño, o incluso puede alguien perseguirnos. Imagínense que alguien les tenga mala y los persiga toda su vida, desde que ustedes nacieron, trate de hacerles daño hasta que ustedes estén en el ataúd, sigan tratando de hacerles daño. Esa deuda es mucho menor a lo que Cristo nos perdonó a cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros no tenemos justificación para guardar rencor y amargura. Yo sé que hay cosas que Dios, ¿no es cierto?, tiene que tratar en nuestro corazón, pero lo que Dios está diciendo acá es que Él posibilita que nosotros tengamos un corazón limpio con nuestros prójimos a causa de que Cristo perdonó, ¿no es cierto?, y borró esa gran deuda que nosotros teníamos con Él. Y es por eso que dice acá, versículo 33 de Mateo 18, dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Imagínense que el Señor está hablando esto ahora. Supongamos que yo tengo rencor y no quiero perdonar a alguien. Yo tengo amargura y no quiero perdonar a alguien. Y el Señor me está diciendo a mí, pero Roberto, toda esta gran deuda, bueno, si uno lee un poquito más, en el versículo 32 dice, entonces llamándolo su Señor, le dijo, siervo malvado. Fíjense en esa palabra, siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No es lo que hicimos con el Señor nosotros? Le rogamos que perdonara nuestros pecados. Le dijimos, Señor, me arrepiento, perdona mis pecados. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y ahora la pregunta es, ¿cómo tuvo misericordia Dios de nosotros? ¿Dios nos exigió algo, por ejemplo, para que nuestros pecados fuesen perdonados? ¿Dios le exigió algo a usted, que ofrendara su casa a la iglesia? ¿Le exigió que usted, no sé, hiciera un sacrificio de un corderito? ¿Le exigió a usted que diera el sueldo de un año para que sus pecados fuesen perdonados? El Señor no nos exigió nada. Ninguna cosa fue exigida a nosotros para que nuestros pecados fuesen perdonados. De esa forma Dios tuvo misericordia de nosotros. Fue de partida iniciativa de Dios el perdonarnos a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que mirar cómo Dios actuó con nosotros para nosotros también tomar la iniciativa, por ejemplo, para perdonar a alguien que no me pide perdón. Porque a lo mejor alguien que me dañó nunca me va a pedir perdón. Pero el Señor nos muestra acá que Él tomó la iniciativa para perdonar.
Él tomó la iniciativa para que esa deuda fuese cancelada. ¿Por qué nosotros no podemos tomar la iniciativa, aunque alguien no me pida perdón, de yo perdonarlo y tener mi corazón limpio y poder tener una relación personal íntima con el Señor? Porque de esa forma yo estoy demostrando que soy hijo de mi Padre Celestial. Y la verdad es que hay efectivamente personas que nos han hecho daño, que han calumniado, que han incluso a veces pueden decir cosas falsas de nosotros, pero por el bien de nosotros, de nuestra conciencia y de nuestro corazón, el Señor nos enseña a perdonar. ¿Pensando en qué cosa? Esa gran deuda, esa inmensa deuda impagable que Él nos perdonó. Y de esa misma forma, nosotros extender la misericordia y dejar ir, ¿verdad?, a aquellos que nos han ofendido. Mateo 6:12 dice lo siguiente. 6:12 dice, si lo puede leer, hermano Héctor, Mateo 6:12, ¿lo tiene ahí? Ahí está. Parece que estoy sin sonido. Ahí sí, ahí se lo habilito. ¿Me escucha? Sí, yo se lo habilito. Ya. Mateo ¿Cuál era? 12. Mateo Mateo 6:12. Y también el 14. Mateo 6:12 al 14. ¿Sí? Ya. Dice, el 12 dice, y perdonando nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Gracias, hermano. Entonces, podemos ver que aquí el Señor nos pone una, por decir, una condicionante, que dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la pregunta es, ¿sería capaz de orar así usted? Porque yo quiero que el Señor, por ejemplo, perdone cada uno de mis pecados y los eche al fondo del mar. Entonces yo podría decirle al Señor, perdona mis pecados, así como yo perdono a los que me deben. ¿De qué forma estoy perdonando, en el fondo, a los que me han hecho daño, a los que me han ofendido? ¿De qué forma estoy perdonando a aquellos que en algún momento han hecho algo en contra de mí? Yo podría decir, o sea, tener esa conciencia limpia de haberlos perdonado de tal forma que le diga al Señor, perdóname así como yo perdoné a fulano. O nuestro perdón sigue abrigando amargura, o nuestro perdón sigue abrigando cosas que finalmente no me dejan libre para tener una relación personal con el Señor en paz, ¿no es cierto? Y sin ningún estorbo o tropiezo que interfiera en esa relación. Es por eso que dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces eso nos pone un peso encima de que cuando alguien me pida perdón, yo perdonarlo de todo corazón, porque yo estoy pidiendo que Dios me perdone de la misma forma. Poniéndolo en un ejemplo contrario, si yo le digo a alguien que lo perdono, pero ahí digo, ya, me las va a pagar igual. Y después le digo a Dios, Señor, perdóname como yo perdono a esa persona. ¿Sería capaz de decir eso? Si yo en mi corazón digo, igual me la va a pagar, igual lo voy a pillar en algún momento y le voy a devolver lo que me hizo. ¿Se dan cuenta que esta oración y lo que dice el versículo 2 en el fondo es que yo perdone de tal forma que tenga la confianza de poder decirle al Señor, perdóname, así como yo también he perdonado a aquellos que me han ofendido? Tener esa libertad. Y lo menciona también en el versículo 14 de Mateo 6, dice, porque si perdonáis
a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Entonces ahí una vez más nos condiciona el perdón de Dios también al que nosotros perdonemos, porque el no perdonar es obviamente un pecado, ¿verdad? Y si nosotros queremos pedir el perdón del Señor, también tenemos que actuar de la misma forma con aquellos que nos han ofendido. Mateo 5, 43 al 48 dice lo siguiente: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que habían interpretado los eruditos de los judíos, ¿ya? Aquellos comentaristas que tenían en sus tiempos. Pero Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. En el fondo, el Señor dice que nosotros tenemos que perdonar y actuar misericordiosamente, porque de esa forma estamos demostrando que somos hijos de Dios, que la naturaleza divina también mora en nosotros, que nosotros también somos capaces de perdonar, así como el Señor nos perdonó a nosotros, porque fíjese que en el texto que leímos antes, Mateo 6, no hay diferencia en cómo nosotros deberíamos perdonar. Si bien es cierto, yo he escuchado comentarios que dicen que nosotros recordamos y Dios nos recuerda esos pecados. Sí, efectivamente, nosotros podemos recordar cosas que nos han pasado, podemos recordar que hay personas que no actuaron correctamente o que, ¿no es cierto?, actuaron de una forma licenciosa o dañina en contra de nosotros. Y eso obviamente no va a desaparecer, pero esos recuerdos pueden estar bañados por la misericordia, pueden estar bañados por la misma gracia, ¿no es cierto?, que Dios tuvo con nosotros. Y ser un recuerdo que sea más bien para una enseñanza que para recordar dolorosamente alguna situación. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo sé que a veces no nos gusta escuchar estas cosas, pero como escuché ayer, nosotros debemos ser capaces de exponer la palabra de Dios, no pensando en que sea agradable o no a nuestros oídos, sino pensando en que es el mensaje del Señor, en que es lo que Dios, ¿no es cierto?, quiere, y yo no voy a sacar una hoja de la Biblia para a lo mejor no dañar ni ofender a alguien. Dios nos pone la vara alta, efectivamente, es una vara alta. Ya no estoy diciendo que sea fácil perdonar, porque yo también he experimentado injusticias, por ejemplo, y cuesta perdonar. ¿Ya? Y a veces, mientras más la injusticia, yo creo que más cuesta perdonar. Pero Dios quiere que hagamos este ejercicio, quiere que nosotros recordemos cuál es el tamaño de la deuda que Él nos perdonó, para que nosotros también vayamos limpiando nuestro corazón. Si finalmente el Señor no lo hace por la otra persona que me ofendió. El Señor da esta enseñanza y estos consejos, ¿por qué? Porque quiere trabajar en nosotros. Quiere que nosotros tengamos un corazón limpio, porque Él quiere que nosotros tengamos una relación sin estorbo con Él. Quiere que nosotros podamos descansar y confiar en la gracia del Señor. Dice Efesios 4:32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Una vez más, el apóstol Pablo aquí pone el mismo ejemplo. ¿Podemos decir que la vara es alta? Sí, es alta. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero Dios nos da la posibilidad de perdonar a quienes nos han ofendido, así como Esteban, por ejemplo,
pidió que Dios no le tomara en cuenta a personas que estaban con rabia. Imagínense esta escena. Esteban, ustedes recuerdan la historia de Esteban, ¿cierto? Que Esteban fue apedreado por los judíos. Él estaba predicando y estaba citando un largo texto del Antiguo Testamento para mostrar la injusticia que habían cometido con el Señor Jesucristo. Y las personas en el momento que estaban apedreando a Esteban, estaban con rabia, estaban con ira apedreando a Esteban. Estaban con alevosía haciendo algo totalmente fuera de la ley. Y Esteban es capaz vamos a Hechos 7:60, eso está en Hechos 7:60. Esteban dice lo siguiente, Lucas, ¿no es cierto?, quien escribió el libro de Hechos, dice lo siguiente: y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y una vez más, imagínense, o sea, imagínense que hay alguien que está totalmente airado con usted, está totalmente enojado, está con una rabia y con una odiosidad tremenda, está más encima apedreándolo, y Esteban, que no era Jesús, que era una persona igual que nosotros, puesta de rodillas, le dijo a Dios, no tomes en cuenta sus pecados. Entonces, sí, efectivamente la vara es alta, pero Esteban lo hizo. Y Esteban era un hombre, porque siempre podemos poner el ejemplo, no, es que Jesús era Dios y Jesús era perfecto, nosotros somos imperfectos, pero tenemos acá una persona imperfecta. Tenemos una persona que era igual que nosotros, que estaba sufriendo. Yo me imagino que le tiren piedras a uno debe ser doloroso. Que te llegue una piedra en la cabeza, otra en la espalda, otra en la nariz, otra en la oreja, otra en los dientes, y que esté quebrándome los dientes y me estén apedreando y sea una turba odiosa y totalmente injusto lo que están haciendo. Arrodillarse y pedirle perdón, o sea, pedir que Dios no tomara en cuenta ese pecado, era porque realmente había experimentado el perdón de Dios en su vida. Porque de otra forma no se puede hacer. Si alguien no ha experimentado el perdón de Dios en su vida personal, no ha experimentado el perdón, que significa que todos nuestros pecados sean borrados, nunca va a poder perdonar de la forma que vemos acá en el ejemplo de Esteban. Nunca vamos a poder remitir los pecados a otra persona, porque nosotros no hemos experimentado ni hemos entendido, porque a veces nosotros hemos experimentado el perdón porque nos hemos arrepentido y hemos aceptado a Cristo, pero nos cuesta entender la dimensión de eso, porque a veces somos niños en Cristo, no hemos crecido lo suficiente, no leemos tan recurrentemente la palabra de Dios para crecer en la fe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y a veces actuamos como niños en Cristo, como en la iglesia de Primera de Corintios, que habían división, habían celos, habían envidia, pero es porque nosotros tampoco ponemos de nuestra parte para crecer en los caminos del Señor. Alguien que experimenta el perdón del Señor en su misericordia puede efectivamente perdonar, así como lo hizo Esteban. Alguien que puede mirar con paz su partida a la presencia del Señor, sabiendo que le espera la eternidad junto a Jesucristo, que también fue despreciado y desechado entre los hombres, como dice la Biblia en Isaías, puede extender la misericordia y el perdón a otros. Ahora, ya terminando, le voy a hacer algunas preguntas. ¿El tiempo le ha hecho olvidar el día de su salvación? Recuerda que en un principio le pedí que recordara cuando Jesús le perdonó. Porque sabe que a veces, como cuando pasa el tiempo, nosotros vamos olvidando que Cristo nos rescató siendo nada. Nos olvidamos de que el Señor nos escogió solamente por su gracia, porque pudo haber pasado de largo de nosotros.
Pudo haber escogido al de al lado y no a nosotros. Pudo haber pasado por al lado y haber escogido a mi vecino, que hoy día es un drogadicto. Pero nos escogió a nosotros. Y nosotros nos olvidamos de esa misericordia, como muestra acá el texto, y de esa gracia que tuvo Dios con nosotros de perdonar toda esa gran deuda que nosotros teníamos con Él. Nos olvidamos que fue iniciativa de Él, que nosotros no estábamos buscando a Dios, que nosotros no estábamos buscando una relación con el Señor, sino que el Señor fue el que nos buscó. Entonces no nos olvidemos del día de nuestra salvación, porque usted no lo merecía. Usted no merecía que esa gran deuda hubiese sido borrada, pero Cristo, en su gracia y misericordia, lo escogió a usted para la salvación. Pecados no confesados le han hecho perder el gozo, por ejemplo. Nosotros tenemos la bendición de cada día poder ir al Señor, a su presencia, y pedirle perdón. Y porque Jesucristo es nuestro abogado, Jesucristo es nuestro intercesor delante de Dios, pero a veces tenemos pecados que no hemos confesado y esos pecados nos hacen perder el gozo con el Señor. Tenemos amarguras que no hemos confesado al Señor, eso también nos hace perder el gozo con el Señor. Un corazón amargado por ofensas no nos deja crecer y cada día nos va a ir envenenando más y más. Recuerdo una vez un pastor que puso un ejemplo, creo que lo había puesto hace poco, un ejemplo de una plantita en un macetero. El pastor Claudio Collao fue, una vez que visitó la iglesia. Y puso el ejemplo de una planta en un macetero que usted la deja por harto tiempo ahí, y de repente usted la saca y nos pasa a veces cuando nosotros compramos plantitas en el home center, en alguna parte, y uno la saca del macetero y están todas las raíces ahí. Están, incluso ya no hay tierra, sino que hay más raíces que tierra. Y esa muestra el efecto que hace la amargura, empieza por dentro, por debajo, ¿no es cierto?, a consumir y al final la plantita se muere porque en vez de tierra tiene raíces. Raíces de, en este caso, raíces de amargura. Entonces, hermanos, debemos recordar el Evangelio en nuestra vida. ¿Qué significó el Evangelio para nosotros? Significó que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Algo que las personas que no nacen de nuevo no pueden experimentar. El que usted cada mañana, hermano, cada tarde, cada mediodía se arrodilla a orar y que usted tenga la certeza de que esa oración es recibida en los cielos, no la pueden tener las personas del mundo, solamente aquellos que han sido regenerados, aquellos que han nacido de nuevo pueden tener esa tremenda bendición. Y aún si hay oyentes, ¿verdad?, que también puedan escuchar esta enseñanza y no han experimentado el perdón del Señor, no han podido sentir paz verdadera con Dios, una relación personal, genuina con nuestro Padre Celestial, a través de que Jesús haya perdonado sus pecados, es la oportunidad también para que pueda arrodillarse y pedirle perdón al Señor, arrepintiéndose y entregando su vida al Señor. Y el Señor, créame que va a perdonar esa gran deuda, sea cual sea. Aunque usted piense que es algo horrendo que ha hecho con Dios, hay personas que piensan que Dios jamás los va a perdonar porque han fallado tanto y han cometido tantos errores que no merecen el perdón de Dios. Efectivamente, no lo merecen. Pero Jesucristo pagó por ellos. Y aunque usted piense que son tantos los pecados, créame que el Señor puede perdonar esa deuda, esa gran deuda, y dejarlo limpio con un corazón en paz y una relación íntima con el Señor. Podrá tener la dicha de pasar a ser un hijo de Dios y poder decir, bienaventurados son aquellos a cuales Dios no inculpa de pecado. Amén. El Señor les bendiga. Esa fue la enseñanza de esta mañana.